Con un Arsenal que consiguió una victoria a través de una gran goleada ante West Ham United, que no solo le permite estar muy cerca de equipos como Manchester City o Liverpool, es que arrancamos el resumen de todo lo que nos dejó la jornada número 24 de la Premier League. Como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos este pequeño resumen de todo lo que nos dejó la jornada número 24 de la Premier League, la que lastimosamente dejaremos a un lado el enfrentamiento entre Crystal Palace y Chelsea, el cual se disputará en el lapso de las próximas horas, pero que aún así nos dejó no solo una jornada cargada de grandes goles, como mencionábamos, goleadas, sino también enfrentamientos bastante significativos en lo que representa la clasificación, asimismo algunos objetivos, en el que asimismo rápidamente pasaríamos a hablar de cada uno de ellos, como siempre dándole un pequeño vistazo a los resultados y asimismo a la clasificación, en el que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Manchester City y Everton, enfrentamiento que culminó con 2-0. Más adelante, Luton Town 1, Sheffield United 3, Fulham 3, Bournemouth 1, Wolverhampton Wanderers 0, Brentford 2, Tottenham Hotspur 2, Brighton and Hove Albion 1, Liverpool 3, Burnley 1, Nottingham Forest 2, Newcastle United 3, West Ham United 0, Arsenal 6, Aston Villa 1, Manchester United 2. Como mencionábamos, el enfrentamiento que se desarrollan en el lapso de las últimas horas, que todavía no conocemos su resultado, Crystal Palace Chelsea. Asimismo, ahora en la clasificación encontraríamos en los puestos más abajo y por la pelea en el potencial descenso a Sheffield United, Burnley y Everton, con ahora mismo una similitud de puntos en Burnley y Sheffield United que prometen brindarnos una pelea por el descenso bastante entretenida. Asimismo, cercanos a estos, Everton, que culmina las posiciones de descenso con 19 puntos. Más adelante a este, Luton Town con 20 puntos y cercano a los mismos, Nottingham Forest con solo un punto de diferencia. En este caso, para las posiciones más adelantadas, encontraríamos a Aston Villa, 46 puntos en la quinta posición. Cuarto, Tottenham Hotspur con 46 puntos. Tercero, Arsenal con 52 puntos. Misma cantidad de puntos del segundo lugar, en este caso Manchester City. Y como primero y líder en solitario por ahora de la Premier League, Liverpool con 54 puntos. Con ello, rápidamente pasaríamos a hablar rápidamente de cada uno de estos grandes enfrentamientos, especialmente dando un pequeño resumen de, disculpe, se nos fue la cámara un momento, dando un pequeño resumen de lo que nos dejó cada uno de ellos, especialmente algunos enfrentamientos muy relevantes por lo que respecta a la lucha de tal vez dos parámetros diferentes de una perspectiva, como lo puede llegar a ser, como es empeñar un enfrentamiento de forma efectiva y asimismo que ello se traduzca en una victoria a través de, por supuesto, un juego bastante dinámico, determinado, por supuesto, por la posesión y otro muy caracterizado por beneficiarse de los duelos y asimismo rápidamente brindar lo mejor de sí mismo en las características del juego aéreo. Ayudaron muchísimo que este enfrentamiento entre Manchester City y Everton no solo nos brindará un Everton que trabajó, diríamos que la determinación de muchísimo, podría ser algo corta en las grandes actitudes que pudo llegar a desempeñar Everton durante muchos minutos en su enfrentamiento ante Manchester City y que dispuso que, por ejemplo, bastante relevante para Manchester City, que para el minuto 70-75 en promedio, el enfrentamiento siguiera 0-0, asimismo que dispuso, por ejemplo, las grandes actuaciones de Dominic Calvert-Lewin, que tuvo continuamente que luchar con muchísimos centrales de este Manchester City, en el que básicamente durante el lapso de muchos minutos tuvo que generar estas rotaciones en el bloque defensivo para ver quién sería el jugador que tendría que ser su pareja de baile durante muchos minutos. Como mencionábamos, una característica que dio muchas eficiencias a la hora de la consecución de las jugadas para Everton fue el desarrollo de juego aéreo, muchas veces en la salida de balón, en las que por supuesto se buscaba que Dominic Calvert-Lewin pudiera generar no solo una descarga objetiva, sino también que pudiera llegar a dar un rápido despliegue ofensivo en beneficio de, por supuesto,
las características de jugadores un poco más técnicos y beneficios, por ejemplo, de la conectividad en zonas, por ejemplo, de las bandas, asimismo poder transicionar al área rival para poder marcar, fueron características que pudieron llegar a buscar jugadores como Jack Harrison o Dwight McNeil, que tuvieron ciertos momentos bastante relevantes, pero que aún así no fueron suficientes para obtener una victoria, en las que, por ejemplo, pudimos encontrar no solo la ratificación de nuevo de jugadores muy representativos para el proyecto de Manchester City ahora mismo, como lo es de nuevo que pueda llegar a poder marcar el LeBron Haaland, sí, por supuesto, pero que también lo pueda llegar a generar a través de 2 goles. La verdad es que no solo desempeña lo mejor del jugador, sino que poco a poco puede llegar a darle el beneficio a este Manchester City de contar con una de las mejores piezas en lo que representa la disposición de enfrentamientos, en el que, por ejemplo, para este ante Everton, tal vez una victoria algo trabajada, teniendo en cuenta las características que mencionábamos anteriormente, sí, pero también que poco a poco, aún así, puedan llegar a ratificarse en victorias bastante relevantes y muy sólidas ante grandes jugadores como Erling Braut Haaland, ayudarán, por supuesto, a seguir peleando por lo que ahora es, diríamos, una pelea de tres, por ahora, esperemos que sí, por alzar el título de la Premier League. Asimismo, destacaríamos también las grandes facetas de juego de jugadores en el bloque defensivo, como Nathan Ake o Rubén Díaz, en el que no solo tuvieron esta especial característica de tener que generar algo de rotación para tener que ayudarse a enfrentarse continuamente a jugadores tan difíciles como Dominic Calvert-Lewin, en lo que es las presiones y la recuperación del balón, especialmente como mencionábamos en el duelo aéreo, en el que no solo se ayudaron en muchas facetas de rotación, sino también asimismo ayudaron a que jugadores como John Stones o Manuel Akanji pudieran tener esta oportunidad de ser algo más participativos a la hora de adelantarse en el campo. Y asimismo, la verdad es que siendo uno de los equipos que en el que los roles son muy determinantes a la hora de diferenciarse de las capacidades y los movimientos, la verdad es que ayudaron muchísimo a que este Manchester City al final pudiera obtener esta victoria de 2-0 ante Everton, del que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes en la clasificación, especialmente en las zonas de descenso, como lo fue el enfrentamiento entre Luton Town y Sheffield United, en el que no solo fue sorpresiva la victoria de Sheffield United, teniendo en cuenta la anterior goleada que recibió por parte de Aston Villa, sino también la verdad es que diríamos que es una oportunidad que pudo llegar a dejar perder este Luton Town. La verdad es que una victoria le hubiera ayudado muchísimo a poder acercarse a equipos como Crystal Palace en la posición ya 15ª, asimismo con una similitud de puntos. La verdad es que le hubieran brindado algo más de esperanzas al equipo de los Hotters de poder por ahora generar algo de sostenibilidad, que por supuesto es el objetivo, claro, como lo puede llegar a ser la permanencia, en el que, como mencionábamos ante su rival, Sheffield United, la verdad es que no era el que mejor contaba o el que ahora mejor cuenta con eh, esta oportunidad de ser uno de los claros favoritos a no descender. Aún así, la verdad es que la similitud de puntos y victorias como estas no solo le han ayudado a poco acercarse a equipos como Burnley, sino que tal vez puedan poco a poco tal vez darles esta sinergia de tal vez al menos otro enfrentamiento y asimismo aprovecharse de derrotas como las que puede llegar a disponer Burnley, le pueden llegar a brindar a salir de la última zona de puestos de descenso en la clasificación. Asimismo, hablando ya para este enfrentamiento, la verdad es que no solo dispuso, por ejemplo, de las mejores actuaciones de jugadores como Cameron Archer, perdón, en el que la verdad es que es uno de los jugadores más competentes en lo que respecta el dinamismo que pueden llegar a desenvolver durante muchos minutos en beneficio de Sheffield United, sino también que ellos se dispuso, por ejemplo, en una faceta bastante interesante para la culminación de uno de los goles, como uno es la disposición de muchos recorridos durante una gran cantidad de minutos, especialmente por la zona de la banda izquierda. Y al final ello ayudó muchísimo a que no solo se pudiera abrir la apertura, pudiera desarrollarse la apertura del marcador en beneficio de Sheffield United, sino que poco a poco esto pudo encadenar una victoria bastante relevante, como mencionábamos, en la clasificación y que poco a poco aprieta los puestos de zona de descenso, en el que ambos equipos tendrán que trabajar para este objetivo, por supuesto, pero aún así
La verdad es que no solo dispone de una de las luchas por el descenso más relevantes que hemos visto a lo largo de las últimas temporadas, sino también demuestra que esta Premier League no se puede llegar a, digamos, matar a un equipo o disponer de que tal vez cualquiera de estos equipos descenderán. La verdad es que por ahora solo el tiempo lo dirá. Y asimismo, la verdad es que esperemos que ambos equipos puedan llegar a generar algo más de sintonía en beneficio de esta característica, como lo es la permanencia. El que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Brighton and Hove Albion. Un Brighton and Hove Albion que contaba, por ejemplo, con la gran característica de nuevo tener algo más de confiabilidad en lo que respecta a su once titular, especialmente con la exposición de las mejores características del equipo por parte de los mejores equipos, disculpen, por parte de los mejores equipos por parte, vamos a repetirlo una vez más, me disculpo, por parte de los mejores jugadores que puede desenvolver lo mejor del equipo. En este caso, hablando de las titularidades de jugadores como Kaoru Mitoma o Adam Lallana, por ejemplo, especialmente Billy Gilmour, muy cruciales para la hora de no solo encadenar competitividad en el medio campo, algo teniendo en cuenta que su rival, Tottenham Hotspur, la verdad bastante acostumbrado a la posesión, determinaba dos equipos en el que la parcela de poco a poco el dominio de duelo sería crucial para determinar cuál sería el equipo más beneficioso de la posesión, como mencionábamos, dos equipos muy beneficiosos de esta característica, sí, pero especialmente cómo sería la disposición en que pudieran llegar a determinar o ratificar estas características de posición en forma de beneficio del marcador. Asimismo, para este enfrentamiento, como mencionábamos, muy beneficiosas las actuaciones de un poco más de lo que representaba el Brighton and Hove Albion que demostró en los primeros lapsos de esta temporada, en el que lastimosamente no contó con la aparición desde el banquillo de Roberto De Zerbi, teniendo en cuenta la cantidad de amarillas que encadenaba el entrenador italiano, pero que asimismo para este enfrentamiento no solo dispuso que, por ejemplo, este Bryson Ojo pudiera llegar a generar algo más de eficiencia en lo que respectaba a sus anteriores resultados, sino asimismo, la verdad es que, por ejemplo, recordando enfrentamientos en los que sufrió goleadas, por ejemplo, el 4-0 ante Luton Town, en el que para este enfrentamiento la verdad es que dispuso algo más de protagonismo y ello le pudo llegar a ayudar a la hora de la apertura del marcador, pero asimismo este Tottenham Hotspur pudo llegar a generar algo más de soltura y eficiencia a la hora de poco a poco también poder ratificar a jugadores que lastimosamente o estaban lesionados o tendrían participación en competición eh, internacional, en este caso hablando de Copa Asia o Copa Africana de Naciones, en el que, por ejemplo, cabe destacar las actuaciones de Pape Matar Sarr o, en este caso estamos hablando de Heung-min Son, por supuesto, pero también estábamos hablando de Isbri Suma, en este caso también, que había generado estos problemas de lesiones y que poco a poco que pueda llegar a aparecer, también ayudó muchísimo a que este Tottenham Hotspur pudiera llegar a obtener una victoria ante Brighton and Hove Albion, en el que especialmente muy relevante la gran actuación de jugadores muy característicos y representativos para el proyecto de Ange Postecoglou, como lo es James Madison. Un James Madison que no solo ayudó, por ejemplo, y por supuesto, durante muchos minutos a la hora de la salida eficiente del balón desde las zonas de atrás, sí, pero también a la hora de generar grandes ocasiones, en el que especialmente a través de sus pies pudo generar una gran ocasión que culminó con una finalización, sí, pero también generó tres pases claves, dos de estos fundamentales a la hora de que Tottenham Hotspur pudiera llegar a ganar enfrentamiento ante Brighton and Hove Albion en el lapso de los últimos minutos, por supuesto, pero que aún así desempeña las grandes características y demuestra, en este caso, las grandes características de este gran jugador. Asimismo, esperemos que lo pueda llegar a seguir desenvolviendo durante más minutos, en el que claramente las posiciones en la zona de clasificación en competiciones europeas, disculpen, este diagrama no era, se aprieta cada día más, especialmente teniendo en cuenta la victoria de Manchester United ante Aston Villa, que trataremos de hablar más adelante, en el que
Por ahora, la verdad, diríamos que la posición del cuarto lugar será una lucha que, lastimosamente, si no cambian demasiado las cosas en el lapso de las próximas 3 jornadas, será una batalla entre Aston Villa y Tottenham Hotspur, en el que Newcastle United y Manchester United tendrán que trabajar muchísimo para que tal vez eh, aprovecharse de estos pequeños enfrentamientos tan difíciles como los que puede llegar a ese volver. Rivales como Brighton o Hove Albion ante Tottenham, en el que asimismo la verdad es que este Tottenham también se ayudará muchísimo de la aparición de nuevos jugadores como Heung-min Son, muy representativos para el proyecto, por supuesto, pero que siempre dan estas pequeñas facetas o estos pequeños momentos para poder desenvolver una finalización o en este caso una asistencia, en el que cabe destacar que llegando desde el banquillo y con muy pocos minutos jugados, desenvolvió una asistencia para brindar una victoria bastante relevante para el equipo y asimismo una victoria bastante relevante para la clasificación, como mencionábamos. La verdad es que los puestos de clasificación a competiciones europeas se encuentran algo atascados, en el que equipos como mencionábamos, Newcastle United tendrán que trabajar muchísimo en el caso de que puedan llegar a poder soñar con el objetivo de una clasificación a competiciones europeas como lo desenvolvió la temporada pasada, y asimismo recordando su eliminación de la UEFA Champions League. La verdad es que por ahora ante enfrentamientos como este que tuvo que desarrollar ante de visitante, ante Nottingham Forest, diríamos que tal vez no es el equipo con la mejor disposición de su rendimiento en el lapso de las últimas jornadas, pero que aún así sigue dando que demostrar a lo largo de cada una de estas. La verdad es que victorias algo trabajadas como la que vimos anteriormente ante Aston Villa y ahora ante Nottingham Forest demuestran que es un equipo capaz de determinar victorias algo trabajadas, más de los que nos tenía acostumbrados el equipo, sí, pero ahora sí demuestra que el equipo puede llegar a seguir trabajando y esperemos que pueda llegar a generar algo más de sintonía. Asimismo, cabe destacar que la verdad es que siempre tener un jugador con una gran ratificación de juego y que la pueda llegar a desenvolver para que tal vez este Newcastle United no se encuentre mmm, bajo la mayor capacidad de la finalización. La verdad es que las actuaciones de Bruno Guimaraes ayudan muchísimo a que el equipo pueda llegar a generar algo más de sostenibilidad desde las zonas de atrás. La verdad es que era un enfrentamiento bastante difícil, teniendo en cuenta que este Nottingham Forest la verdad es que contaba con un rendimiento bastante relevante, tal vez no ratificado en una gran consistencia de victorias, pero asimismo la verdad es que el equipo en un Espíritu Santo ha encontrado ciertos momentos en los que puede llegar a ser algo más representativo de lo que, por ejemplo, nos tenía acostumbrados el equipo de Steve Cooper la pasada temporada. Hacer algo problemático para sus rivales, sí, pero también especialmente muy efectivo a la hora de marcar en las acciones en las que tiene lugar una finalización por parte del equipo. Asimismo, ellos le ratificó en una victoria bastante representativa, en el que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes que nos dejó esta jornada, como lo fue la goleada de Arsenal ante West Ham United. Un West Ham United que no solo se encuentra en los peores momentos de su campaña, la verdad es que si hacemos una comparativa de la temporada pasada, se le ha hecho algo sistemático a este West Ham United el tener que las zonas de calendario como enero y febrero, la verdad es que no diríamos que son de las favoritas para el equipo. Y teniendo en cuenta su participación en competiciones europeas, la verdad es que eh, demuestran que tal vez el equipo ahora mismo no está planteado de la forma más efectiva posible, especialmente ante rivales que no solo pueden llegar a ser problemáticos, sino que siempre te van a demostrar esta capacidad de ser muy protagónicos en la hora de las fases de finalización y durante muchos minutos. Básicamente será un agobio constante en el que a través de la posesión del balón, la verdad es que la determinación del dominio muchas veces será un problema ante un rival como Arsenal, pero asimismo, bajo estas características diríamos, está bien. Tal vez un planteamiento algo más efectivo podría llegar a ayudar a tal vez una resolución de una victoria o al menos
el poder llegar a sobrevivir ante un rival tan difícil como mencionábamos Arsenal, ¿sí? Al que, por ejemplo, cabe destacar que ya le hemos ganado, en este caso en una contextualización, en un ejemplo en el que seamos pues, como un ente, en el que, como mencionábamos, dando un pequeño resumen de lo que mencionamos, tenemos unas características defensivas óptimas, ya hemos enfrentado a este rival y tenemos ciertos conocimientos de cómo puede llegar a disponerse en el campo y sabemos que si nos encuentran alguna debilidad la aprovecharán y nos lastimarán de forma bastante contundente. Así que, ¿por qué no? Teniendo ya toda esta experiencia, tal vez podríamos llegar a plantear una resolución algo más efectiva a través del planteamiento y la eficiencia a la hora de un espacio conveniente para tus jugadores. Todas estas características no se vieron en ningún momento por parte de West Ham United, especialmente por parte de la parcela técnica, para este enfrentamiento ante Arsenal. El que cabe destacar que el equipo volvió a este 4-2-3-1 que nos tenía algo más acostumbrados en el lapso de esta temporada, pero que aún así demuestra que es un equipo muy ineficiente a la hora de las transiciones ofensivas y en el que muchas veces ya se ha acostumbrado a que Jarrod Bowen o James Ward-Prowse tengan que recibir estos continuos pelotazos para esperar que ellos hagan milagros, algo que al final le costó muy caro en este enfrentamiento ante Arsenal, en el que poco a poco no solo dispuso un dominio continuo a la hora de las transiciones y las recuperaciones en beneficio de Arsenal, sino también dispuso que, por ejemplo, el equipo no tuviera que desenvolverse en un bloque demasiado amplio, un adelantamiento, básicamente en no tener la necesidad de tener la mayor cantidad de jugadores de Arsenal en adelantamiento en toda la zona rival de West Ham United o en toda la zona de West Ham United, y aún así desencadenó en una gran disposición en las finalizaciones, en el que jugadores como Edson Álvarez, muy consistentes y de los más relevantes para esta temporada en West Ham United, tuvieron que siempre llegar desde atrás y ver cómo Arsenal estaba generando una finalización de gol, en el que tuvo que trabajar demasiado para poder generar algo de sostenibilidad en beneficio de West Ham United, pero que aún así ello no ayudó muy poco a que el equipo pudiera llegar a obtener al menos algo de equilibrio en el resultado. Asimismo, no diríamos que buscamos evidenciar esto criticando al jugador, sino más bien buscamos criticar cómo el equipo, especialmente en la parcela técnica, lastimosamente vamos a tener que hablar de forma bastante contundente ante David Moyes, pudo llegar a disponer este enfrentamiento en el que planteabas lo peor de tus jugadores al disponerlos en un ambiente muy desprovisto de soluciones efectivas ante un rival tan difícil, en el que la verdad es que por ahora lo dejaríamos así. Tampoco buscamos desmeditar las facetas de juego y tratar de ser demasiado determinantes para este West Ham United. La verdad es que batacazos como estos se disponían teniendo en cuenta los resultados anteriores de este West Ham United, como un 3-0 ante Manchester United o victorias algo deficientes o pequeños empates. La verdad es que si vemos poco a poco el rendimiento de este West Ham United, no diríamos que es el peor, pero que aún así es algo engañoso teniendo en cuenta los resultados y planteamiento del equipo, con una victoria, 3 empates y una derrota, en este caso 2 derrotas con esta goleada ante Arsenal. No solo le disponen que es uno de los equipos que siempre tiene estos problemas en lo que respecta a la parcela de llegar a proyectarse aún más y teniendo en cuenta las capacidades del equipo. La verdad es que representa muchísimos problemas ahora mismo para el equipo de David Moyes, y una pregunta que siempre es frecuente es si David Moyes es la pieza fundamental para que este equipo pueda llegar a seguir proyectándose. En el que por ahora culminaríamos con una de las grandes actuaciones que también cabe destacar, los jugadores más representativos en el lapso de los últimos años de West Ham United, como lo fue Declan Rice, en el que lastimosamente desempeñó una gran campaña en el otro equipo, en este caso Arsenal, y que también buscamos tratar de detallar rápidamente. La verdad es que la disposición de juego de Arsenal no solo determinó, por ejemplo, la efectividad en el balón parado, algo que poco a poco en el lapso de las últimas jornadas no solo le ha ratificado como uno de los mejores en la competición a la hora del balón parado, sino también a través de su eficiencia a la hora de disponer del juego táctico en esta disposición de juego,
La verdad es que ha sido uno de los equipos más interesantes de ver cómo pueden llegar a disponer un tiro de esquina o una falta, siendo no solo una gran característica que puede llegar a ayudarles a fomentar lo mejor del equipo y asimismo seguir creciendo ante claramente una de las batallas más duras en las que tiene Arsenal ahora mismo a través de su historia, como es ser eficiente y que esta eficiencia pueda llegar a ratificarle como uno de los potenciales candidatos a seguir peleando con equipos como Manchester City y también Liverpool, en el que la excelencia no solo es una obligación, sino va a costar caro. Asimismo, grandes actuaciones como estas ayudan muchísimo al equipo, en el que rápidamente hablaríamos de uno de los enfrentamientos más relevantes en la clasificación, especialmente en la posición de la zona de competiciones europeas, en el que encontraríamos a Newcastle, disculpen, a Aston Villa, muy cercano a Tottenham Hotspur y como mencionábamos, potenciales candidatos en el lapso de lo que queda de esta temporada a luchar por esta clasificación a, por ejemplo, UEFA Champions League, en el caso potencial de que Inglaterra como en este caso Federación, pueda llegar a obtener la mayor cantidad de puntos posibles. Mencionaríamos que tal vez sería posible que 5 equipos puedan llegar a ir a la futura UEFA Champions League, algo que puede llegar a ayudar al equipo, por supuesto, en este caso hablando de Aston Villa, pero que aún así diríamos que no es algo de lo que puede llegar a confiarse y asimismo enfrentamientos como estos ante Manchester United le dispondrían no solo esta capacidad de generar algo más de espacio en lo que respecta a los puntos, como veíamos, a través de la clasificación, una diferencia de más de 6 puntos anterior a este resultado, le ratificaban en que una victoria podría llegar a generar algo más de un espacio de diferencia en el que, por supuesto, le pudieran llegar a ayudar a sus objetivos, el que claramente es una participación en competiciones europeas. La verdad es que la lucha por la Premier League, diríamos que no buscamos de ser ni criticar el proyecto de Unai Emery, pero digamos que está algo lejos y la verdad es que no creo que sería prudente el obligarle a tener que estar en esta perspectiva de ser uno de los equipos que tenga que estar obligatoriamente bajo lo que representa el proyecto en la primera posición en la tabla. Diríamos que todavía es muy temprano para eso y aún así representa también una gran proyección por parte del equipo de Unai Emery, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de su enfrentamiento ante Manchester United. Un Manchester United, lo mencionábamos, es muy necesitado de una victoria para generar algo más de diferencia en los puntos y asimismo tal vez brindarle esta esperanza de que a final de temporada pueda llegar a seguir soñando, por ejemplo en la última jornada, poder seguir soñando con una clasificación a competiciones europeas, algo que no solo puede llegar a ayudar no solo puede llegar a darle un poco más de beneficio al equipo y al proyecto de Erik ten Hag, sino también, la verdad es que le puede llegar a brindar algo más de beneficio a la hora de las parcelas económicas. La verdad es que el fair play financiero de la Premier League, al tener que apretarse un poco más, a algo más de efectivo que pueda llegar a seguir fluyendo, por supuesto puede llegar a ayudar a él a beneficiar la proyección del equipo, en este caso de la mano de Ineos para la próxima temporada, en el que por ahora hablando de este enfrentamiento, la verdad es que la disposición y la determinación de que Manchester United pudiera llegar a marcar a través de Rasmus Højlund que no solo lleva cinco goles en los últimos 5 enfrentamientos, sino que también poco a poco ratifican que estas grandes actuaciones, disculpen, puedan llegar a ratificarse en grandes goles, ayudar muchísimo a que este jugador pueda llegar a seguir creciendo en sí mismo y a través de sus grandes momentos en cada enfrentamiento, siendo uno de los mejores en lo que es la competitividad, luchando cada balón y especialmente enfrentándose en las zonas de adelantamiento. La verdad es que dispusieron una gran campaña por parte de este gran jugador, que asimismo, la verdad, teniendo en cuenta a su rival, Aston Villa, este Manchester United tendría que ser casi perfecto para poder llegar a obtener una victoria o trabajar demasiado por parte de sus jugadores y el talento que pueden llegar a disponer para sí mismo ratificarse con 3 puntos. Lo llegó a demostrar en los momentos en el que, por ejemplo, la salida de balón se vio afectada, teniendo que salir Luke Shaw y entrando el Victor Lindelof.
La verdad es que en este momento específico Manchester United sufrió muchísimo, teniendo en cuenta que jugadores como les mencioné anteriormente, Victor Lindelof, Harry Maguire, Rafa Varane y Diogo Dalot eran el bloque defensivo. En comparativa, Diogo Dalot era el que mejor preparado estaba para la disposición de juego ofensivo. Y asimismo, el Manchester United sufrió muchísimo, teniendo en cuenta que la parcela de la banda izquierda es la que mejor efectividad tiene de transición defensiva-ofensiva, en el que si hablábamos de Diogo Dalot como el mejor jugador a la hora de la posición táctica y el desarrollo de juego ofensivo a través de los pases, la verdad es que desempeñó una gran actuación para este enfrentamiento y que al final dispuso no solo una asistencia, sino que también en los últimos minutos, a través de un viejo conocido para Manchester United, en lo que corresponde a un pequeño recuerdo del Fergie Time, sería la gran actuación también que desempeñó Scott McTominay, para que poco a poco poder seguir brindándole estos pequeños espacios para seguir marcando goles y asimismo que estas grandes actuaciones pudieran brindarle 3 puntos muy necesarios, como mencionábamos. Ahora mismo, con 5 puntos de diferencia, hay que seguir trabajando para poder estar cerca de Aston Villa, sí, pero diríamos que por ahora la esperanza está ahí en tal vez una participación o una ratificación en una competición europea, en el que culminaríamos este análisis hablando de también una figura bastante representativa para el equipo, como lo fue Andre Onana, Andre Onana que también tuvo una gran actuación para este Manchester United y que con estos grandes momentos la verdad es que ayudaron muchísimo a que en el lapso de las últimas o en los últimos momentos este Manchester United pudiera llegar a aprovechar para poder marcar, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de el mejor 11 de la jornada número 24 de la Premier League, comenzando con su guardameta, en este caso Andre Onana. Lo mencionabas anteriormente, la verdad es que no solo con grandes atajadas, sino con una de las mejores actuaciones que hemos visto por parte de Andre Onana en este Manchester United, le brindaron esta sostenibilidad para que hasta los últimos momentos este Manchester United pudiera llegar a generar esta asistencia por parte de Diogo Dalot y asimismo poder marcar el gol que diferenciara una victoria, como mencionábamos, muy relevante para que este Manchester United pueda llegar a seguir soñando con una clasificación a competiciones europeas, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del bloque defensivo, en este caso comenzando con Anthony Robinson en su gran actuación en el enfrentamiento de Fulham ante Bournemouth, muy crucial a la hora de el desarrollo de pases y la eficiencia de los mismos, por supuesto, algo que muchas veces hemos destacado en este gran jugador, sino también a la hora de su eficiencia de retroceder en los momentos en los que pueda llegar al equipo necesitarle más. Es una tarea fundamental para un defensa, por supuesto, pero que lo pueda llegar a generar durante muchos minutos y tomar las decisiones adecuadas en beneficio del equipo. La verdad es que brindaron muchísimas ayudas a este Fulham y asimismo tratamos de ratificarla en este once inicial, del que rápidamente pasaríamos a hablar de la saga defensiva o el bloque defensivo central, en el que encontramos a Nathan Ake y a William Saliba. Un Nathan Ake que no solo fue fundamental a la hora de disponer algo de rotación en las tareas que pudo llegar a disponer Manchester City ante Everton, sino también que las pudo llegar a desarrollar durante muchos minutos de forma efectiva. Ayudaron muchísimo a que Everton, aunque desempeñó una gran campaña en el beneficio de continuos duelos aéreos ganados y estos adelantamientos bastante rápidos de Dominic Calvert-Lewin, enfrentaron bastantes problemas a través de este gran jugador que siempre ayudó muchísimo a que Rubén Díaz, por ejemplo, tuviera siempre un compañero adelante o atrás en el que pudiera ratificarse un poco más y asimismo esto ayudó muchísimo a que la apertura del marcador no fuera en beneficio de Everton y así poco a poco generar una transición en el que Manchester City pudiera llegar a obtener una victoria. Asimismo, por parte de William Saliba, la verdad es que no solo la fundamentación de que pudiera llegar a marcar, sino también ser fundamental en el juego aéreo. Ayudaron muchísimo a que Arsenal pudiera llegar a fomentar la apertura del marcador, por supuesto, pero también este ambiente en el que no solo fuera efectivo a través de las transiciones del balón, sino también especialmente a través del juego aéreo, como mencionábamos, y con ello tratamos de destacarle en este once inicial, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de la última pieza de este bloque defensivo en Diogo Dalot, fundamental a la hora del crecimiento en el campo y teniendo en cuenta que la verdad Manchester United sufrió muchísimo
en los momentos en los que Luke Shaw tuvo que salir, siendo él la única pieza a la hora de la disposición de forma dinámica de las transiciones hacia adelante. La verdad es que determinaron una gran actuación del jugador en las labores ofensivas, pero también en los pequeños momentos en los que se le necesitó para poder retroceder, ayudaron muchísimo a que, por ejemplo, uno de los goles de Aston Villa no pudiera llegar a suceder, anteponiéndose a este, siendo la última pieza o el último jugador para poder salvaguardar la portería. La verdad es que estas grandes actuaciones y estos grandes momentos de efectividad a la hora del posicionamiento ayudaron muchísimo a que Manchester United pudiera llegar a obtener esta victoria ante Aston Villa, en el que el bloque defensivo, disculpen, en el bloque del medio campo encontraríamos a Declan Rice y Bruno Guimaraes, fundamentales a la hora de la disposición de las victorias de ambos equipos, no solo fundamentándose desde atrás para poder generar disparos en el que esta Premier League nos tiene acostumbrados a siempre tener esa crítica que siempre hay grandes goles, especialmente en esta zona del campo en el que se ratificaron muchos de los goles de estos dos grandes jugadores, pero que asimismo la verdad es que desempeñaron una gran actuación y con ello también tratamos de destacarlas en este once inicial, en el que rápidamente culminaríamos el medio campo con James Maddison. Lo mencionábamos en el principio hablando de Tottenham Hotspur y su victoria ante Brighton and Hove Albion. Muy fundamental cómo puede llegar a disponer crecimiento ofensivo desde las zonas de atrás, por supuesto, pero también el ser fundamental en los pases que encadenen un gol son fundamentales para que este Tottenham Hotspur pueda llegar a seguir soñando con su clasificación y con su amplio crecimiento a lo largo del proyecto de Ange Postecoglou, el que más adelante en las zonas de los extremos comenzaríamos hablando de un jugador colombiano que ha tenido no solo los mejores meses de su carrera, sino los mejores meses de su carrera siendo parte o formando parte de Liverpool, como lo es Luis Díaz. Un Luis Díaz que ha sido fundamental en su victoria ante Arsenal, en la gran ratificación de juego que tuvo ante enfrentamientos como los que dispusieron para esta jornada, especialmente ante, disculpen, lo estoy olvidando, ante Marley, y que no solo demuestran que puede llegar a ser un jugador muy protagónico para este Liverpool, sino también muy consistente a la hora de tomar buenas decisiones en el área final, especialmente generando asistencias o generando estas pequeñas apariciones desde atrás para poder marcar. Asimismo, tratamos de ratificarle en este once inicial, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de la otra zona del campo en el que encontramos a Bukayo Saka. Un Bukayo Saka que muchas veces a través de no solo su edad, sino también a la hora de generar eficiencia durante muchos enfrentamientos, la verdad es que le disponen como que tal vez pueda llegar a ser un jugador muy infravalorado en lo que puede llegar a disponer durante cada aparición en Arsenal. Y asimismo, la verdad es que, disculpen, demuestra no solo ser un jugador muy competente, sino también que puede llegar a generar grandes conducciones, regates, asistencias y disparos lejanos que pueden llegar a ayudar muchísimo a que Arsenal pueda llegar a encadenar victorias, y así lo demostró en su gran actuación ante West Ham United. Con ello tratamos de destacarle un poco más en estas grandes actuaciones que encadenan la Premier League, y que como referencia central o delantero centro encontraríamos a Erling Braut Haaland, un Erling Braut Haaland que, como mencionábamos, ayudará muchísimo a que Manchester City pueda llegar a seguir proyectándose en lo más alto de la Premier League, por supuesto, pero también a tener otra herramienta fundamental para la disposición de su juego, en el que los momentos en el que tal vez la disposición táctica no puedan llegar a disponer o ratificar victorias. El jugador es muy talentoso en el área de la finalización, especialmente que no necesitan una gran cantidad de aparición en lo que respecta a los pases conseguidos o la posesión. El que este gran jugador pueda llegar a seguir apareciendo con 2 goles me ayuda muchísimo a este Manchester City, como mencionábamos, en una campaña tan difícil como lo es la ratificación de poder alzar el título de la Premier League. Ayudará muchísimo a este Manchester City, en el que por ahora pasaríamos a hablar del momento destacado de esta jornada, como lo fue la gran goleada de Arsenal, por supuesto, muy difícil de no poder destacar. Asimismo, esperemos que yo pueda llegar a seguir ayudándole al equipo, a seguir ratificándose y, por qué no, soñar con ser uno de los claros candidatos a poder alzar el título de la Premier League, en el que por ahora nos despediríamos en este momento, como siempre,
esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Asimismo, les ayudaría muchísimo el que pudieran seguirnos y suscribirse a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenidos, además de nuestras redes sociales, cuyos enlaces, por supuesto, encontrarán en la descripción. Asimismo, por ahora, sí, nos despediríamos como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.